Buenas tardes, Ángel, ¿cómo vamos? Buenas Buenas tardes. tardes, Ángel, ¿cómo vamos, mijo? ¿Bien? ¿Ahí sí me escucha más o menos? ¿Sí ahí se escuchó? Sí, listo, listo, Ángel. Bueno, yo estaba aquí hace rato conectado y su merced que apenas ingresó, bueno, a las 6:15, pues vamos a iniciar de una vez para no perder tiempo, ¿cierto? Sí, Bueno. Bueno, Ángel, entonces espero que esté muy bien. Espero que estas 2 semanitas como de descanso que les dejé, entre comillas, en clases en línea, han podido, pues de pronto también ¿qué? Sus evidencias, ¿no? Que esa era la idea. Bueno, instructor, señor, pues coménteme. aprovechando que lo de las evidencias, era para Señor. recordarle que, pues como yo era de reingreso, yo ya tengo unas evidencias de la fecha anterior, entonces pues yo estoy organizando para volverlo a subir, o sea, con el instructor que las había visto en su momento. Ah, ah, No algunas, pero pues yo le coloco la referencia ahí. listo, listo. Entonces, ¿para qué, porfa? ¿Cómo vamos a hacer? Si quieres sumarse por el WhatsApp o no, más bien sí, por el WhatsApp, que yo lo veo como más práctico. Su merced me escribe cuáles evidencias son de que si es de la fase de planeación, para que yo las pueda mirar y se las pueda calificar. Entonces, ¿cuál es la idea? Usted me dice cuáles son y porfa, me hace un favor, las evidencias me las envía al correo electrónico porque no sé si esas evidencias son muy antiguas, son muy de la fase de planeación, sí. No, es de esta fase. De este corte, bueno, listo. No, no, no. A yo se las tengo abiertas hasta terminar la fase. Entonces, para Bueno, que su merced las vaya subiendo y yo las voy. Pero de verdad que estamos sin Sajuna, ¿no? Y sí, quién, y ajá. quién sabe si en estos días, eso está largo el mantenimiento. Toca Bueno, mirar a ver cuándo, bueno, la idea es que las estén armando y cuando esté, pues entonces las envían sin ningún problema. si yo la organizo y pues las tengo listas para subirla. Bueno, listo, Chinito. Bueno, entonces eran las evidencias. Ahorita ya estamos en la sesión número 8 de la fase de ejecución y pues ya vamos a hablar eh, estábamos hablando la clase anterior, Ángel, de lo que era, digamos que los paradigmas de la programación, que esos paradigmas de la programación es cómo yo me organizo para la programación. Me organizo es como yo programo, cómo me estructuro. Un paradigma es como una estructura que yo tengo, ¿no? Un proceso, ¿cierto? Que ya está establecido. Para la programación están esos paradigmas. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los paradigmas, o digamos que paradigma, pero también es un patrón de desarrollo, es el modelo vista controlador. Otro paradigma es el de funciones. Sí, que yo programo por funciones, que yo puedo utilizar con JavaScript, con funciones. ¿Cuáles son? Funciones de control, que yo voy a utilizar, ¿qué? Voy a utilizar eh, utilizando funciones que me van a permitir a mí poder crear procesos. Por ejemplo, si yo voy a crear, por ejemplo, un menú, entonces yo voy a utilizar una función que es el switch. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, procesos digamos, un proceso, por ejemplo, de inventario, donde se mire el stop que yo tengo, entonces yo lo voy a hacer con un for. Lo voy a hacer con un while, un do while, que son estructuras de control que me permitan a mí determinar qué procesos quiero que se realicen, perdón, y que se ejecuten, ¿no? Y el otro paradigma de programación ya es organizado, que es el modelo vista controlador, que cada uno de estas, digamos que, ítem nombres, se realiza una ejecución. Entonces, si yo voy a realizar un modelo, el modelo es que ahí yo voy a ejecutar, voy a guardar, voy a llamar lo que es la base de datos.
Voy a llamar la base de datos, a ejecutar la base de datos para que se pueda guardar la información cuando yo haga la interfaz gráfica, ¿cierto? La vista es toda una carpetica donde yo voy a crear y voy a desarrollar todo lo que es la interfaz gráfica, ¿cierto? Entonces tenemos el modelo base de datos, la vista es la interfaz gráfica y el controlador, ¿qué es? El controlador es donde yo voy a programar toda la ejecución de los procesos que se va a realizar desde la interfaz gráfica hacia la base de datos. Entonces, hagamos de cuenta que va a ser la unión. Digamos que ahora sí es donde yo voy a programar, donde voy a colocar el código, que es lo que se va a ejecutar en esa base de datos. Entonces, por ejemplo, voy a registrar información, voy a ejecutarla, mentiras, voy a registrar información, va a haber lectura de la información, yo puedo editar la información y yo puedo editarla, yo la puedo eliminar, ¿cierto? Que eso es lo que realmente se hace en una base de datos. Se hace el CRUD, que es lectura, que es lectura, que es lectura, que es registro, que es eliminación y que es edición de la información. Entonces, no sé si ustedes ya vieron el video que yo les dejé hace 8 días sobre el modelo vista controlador, que yo les dejé un caso de estudio para que ustedes lo realizaran. Entonces ahí les expliqué muy bien, por ejemplo, con el Visual Studio Code, acá, por ejemplo, cómo debían crear ustedes acá. Tenemos aquí el Visual. Y no sé si ustedes realizaron o ya comenzaron a realizar ese caso de estudio, porque ese es el tema de la sesión 7. Pues antes de comenzar, porque es que eh, pues la idea es que no, porque yo de pronto pues voy dando tema, y de pronto ustedes no lo han visto y se me atrasan. Entonces la idea es que ustedes ya lo hayan trabajado. Pregunto yo, ¿ustedes lo trabajaron, lo realizaron o no? Sí, instructor, pues he estado trabajando, como ya le comentaba, estoy verificando pues los ejercicios que ha dicho anteriormente y pues comparándolos. Sí, señor. Sí, sí, porque es que la idea, pero miramos acá por donde yo lo tengo. Interfaz, ya, ay, ¿qué se me hizo? No se me vaya a perder que yo lo tenía por acá, que era el caso de estudio. Miremos por acá pronto que yo se los tenía por acá, no, no, yo se los había tenido por acá. Sí, entonces muchachos, pues la idea es que ese caso de estudio, yo les explico todo lo que es el modelo vista controlador. ¿Cierto? Acá que yo tengo una partecita para mostrárselos y ese yo se lo subí al WhatsApp, ¿no? Entonces la idea, muchachos, es que, o sea, todo lo que les he dado en el WhatsApp es que ustedes lo puedan descargar y lo puedan tener, ¿no? Ya miramos por acá, déjenme para que no se atrase. Acá, miren, taller de ejecución, caso, este caso de modelo vista controlador, mire, este fue el que yo les expliqué en el video. Acá está el videito que yo se los expliqué para que ustedes lo puedan ver. El video es un poco largo porque obviamente les expliqué todo, son casi las 2 horas que se nos van de la formación, ¿cierto? Entonces, pues la idea, espérame, vamos a sacar ya, es largo, tengo. Descarga, miremos acá. Descarga, sí, acá, guardar.
Tenemos acá. Listo. Y también pues le- que también les subí muchachos lo que fue la presentación de la clase que se realizó. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Para que ustedes lo puedan leer, lo puedan visualizar. Entonces, miremos acá. Acá. Entonces, acá se está ejecutando. Mira acá. Entonces, acá el ejemplo es de una empresa llamada TecnoShop, donde aquí yo les expliqué el paso a paso, donde se crearon acá las carpetas del controlador, la carpeta del modelo, la carpeta de la vista y una carpeta que se llama público, que esa es una carpeta donde nosotros vamos a llamar, ¿cierto? Vamos a llamar lo que es la web, lo que es el HTML. ¿Listo? Para que se pueda visualizar. Esta no la completé porque es largo, o sea, el taller es largo para que usted lo entienda desde la base de datos. Entonces, el taller, muchachos, les dice desde la creación de la base de datos, la creación la creación de las carpetas, la creación de cada uno de los archivos que tiene cada carpetica y obviamente todo pues, lo que es la configuración de cada uno y para qué sirve cada código, ¿cierto? Y y ahí se los expliqué muy bien ahí se los expliqué muy bien ¿qué? En el, en el video. Entonces, pues muchachos, eso como lo realicé 8 días, entonces como lo tengo ahí en el WhatsApp, entonces, si no lo han leído, si no lo han visto, entonces los invito muchachos para que lo puedan realizar y tener este mismo ejemplo que yo realicé acá. ¿Listo? Seguir el paso a paso, sentarnos y comenzar a construir. ¿Listo? Este tema se llama lo que es, como yo les decía, un, un estilo de programación, digámoslo así para que ustedes. Pero para lo técnico, muchachos, se llama un patrón, el patrón modelo vista controlado, que es un patrón de programación, de desarrollo de programación, que es el que más se utiliza porque digamos que es una forma de programar muy, digamos que muy organizada, donde nosotros sabemos cada una de estas carpetas qué es lo que realiza, qué es lo que hace, y pues obviamente pues para nosotros llegar a programar. Te vuelvo y le repito. Entonces acá vamos a mirar el modelo lo que trabaja se llama a la base de datos. Ustedes ven que hay 4 archivos acá en la base de datos. Estos archivos son las tablas que se crearon en SANS, que se crearon en SANS y que yo las voy a llamar acá desde Visual Studio Code para poder ser llamada y enlazada con la interfaz gráfica. ¿Cuál es la extensión? .p. Acuérdense, muchachos, que para las bases de datos, la extensión es .php. Y yo les coloqué aquí el nombre, categoría modelo.php, cliente modelo.php, producto modelo.php, venta modelo.php. Todo esto, muchachos, son las tablas que se crearon. Entonces, hay una tabla categoría, ¿cierto? Hay una tabla de cliente, hay una tabla de producto modelo, ¿cierto? Que aquí están, algunas no se han llamado porque todavía el programa, vamos en un orden como yo se los estaba explicando y que pues siguiendo el orden, pues aquí pues vamos a identificar qué es lo que hacía cada uno, ¿no? Y aquí yo les coloqué los comentarios, ¿cierto? Entonces, la idea, muchachos, es que esto también utilizar mucho los comentarios para poder nosotros entender cada proceso o cada línea de código que es lo que realiza, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, esto que es lo que hace, creé una clase producto, que es la tabla producto, que yo voy a pedir la conexión que se conecte a esa tabla y que esa función va a ser pública y que yo voy a pedir un constructor, ¿el constructor qué es? El constructor es aquel que me va a permitir a mí poderme enlazar con la tabla, ¿cierto? Enlazar con la tabla.
¿Listo? Entonces, ¿para qué? Para que ustedes vayan también conociendo qué es lo que significa cada una de estas funciones. ¿Listo? Esto fue lo que expliqué pues en la clase anterior. Son más o menos como 2 horitas. Yo voy un paso a paso para que ustedes la puedan entender, la puedan terminar y la puedan llevar a ejecutar. Y para que miren cómo quedó, miren su funcionamiento y si queda, y si obviamente si queda funcionando bien, pues ustedes van mirando el código nuevamente para que lo repasen, para que lo escriban, transcriban, ¿cierto? Entiendan la sintaxis de cada uno. ¿Listo? Eso fue el ejemplo de esa sesión. ¿Listo? Entonces, no sé si ustedes acá ya lo miraron, vuelvo y le repito. Si no lo han mirado, entonces lo vamos a realizar. Lo vamos a realizar porque la idea es que, vuelvo y les digo, muchachos, entramos a la práctica y la práctica es sentarnos a desarrollar. Por eso yo les estoy dejando talleres y talleres y talleres para que ustedes vayan mirando y vayan construyendo sus evidencias, porque las evidencias que se les piden en ejecución son, digamos que ya es la creación de su sistema de información, pero ya con su proyecto. ¿Sí me explico? Entonces, pues la idea, muchachos, es que estemos realizándolo y practicando. Listo, entonces, el tema que vamos a mirar en esta sesión 8, entonces nos habla, muchachos, de eh, el framework y las APIs. Entonces, vamos a mirar de qué se trata. Esto, muchachos, va acá, en este mismo código, yo se los coloqué acá, pero les voy a explicar para qué sirven, ¿cierto? Cuando nosotros creamos acá, pues nuestro código para nuestro sistema de información que vamos a crear. ¿Listo? Entonces, vamos a mirarlo. Vamos a mirar de qué se trata. ¿Listo? Que esa es la sesión del día de hoy. Bueno, entonces vamos a mirar cuál es el objetivo. El objetivo del día de hoy es que vamos a mirar que primero que todo que es un framework que se utiliza mucho en la programación y que es una API y para qué nos sirve a nosotros cuando estamos desarrollando un sistema de información. ¿Listo? ¿Y qué elementos se tienen el framework y las APIs para nosotros poderlos ejecutar en nuestro, digamos, en nuestro sistema de información? ¿Y qué es lo que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Para poderlos utilizar. ¿Cierto? Entonces aquí yo les escribí en la partecita de abajo que dice, mire, del HTML estático que una página web sencilla, donde nosotros solamente navegamos, le damos clic a un menú, ingresamos y miramos información y nada más. Pero entonces vamos a pasar a algo más moderno que nos va a permitir que sea más iterativo, que tenga, por ejemplo, que se le pueda incluir, por ejemplo, lo que son videos dinámicos, fotografía, imágenes dinámicas y que obviamente visualmente, pues que sea más atractivo para el usuario, ¿cierto? Que sea como más bonito, porque obviamente cuando nosotros creamos una aplicación, muchachos, acuérdense lo que hablábamos terminando la fase de planeación, cuando nosotros creábamos nuestro Use y Access, que era la navegabilidad y la accesibilidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta en la accesibilidad? Que para nuestro cliente debe ser una forma fácil de ingresar con un idioma natural, ¿cierto? Y que en menos de 3 clics o 3 clics, ellos puedan encontrar la información. Hablamos de la móvil, ¿cierto? Desarrollo móvil, pero también en lo que es en la web, ¿cierto? Que sea muy fácil para el usuario. Vuelvo y les digo, el usuario o las aplicaciones las hacemos para toda la ciudadanía, para toda la gente, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Pues obviamente la gente tiene algún tipo de discapacidad visual, auditiva, física, que no van a poder entender cuando ingresan a una aplicación, poderla utilizar fácilmente. Y la idea, muchachos, es que nosotros tenemos que llegar también a esas personas, ya sea en la web o ya sea móvil,
programando web o programando móvil. ¿Listo? Para que nosotros tengamos siempre claridad que nosotros vamos a realizar aplicaciones no para nosotros, sino para unos clientes y los clientes tienen un público establecido y que también toca saber ese público quién es. Si esas personas quiénes son universitarios, son personas ejecutivas, son industriales, son personas del comercio, son personas del deporte. ¿Qué tipo de público es el que va a ingresar o es en general? ¿Cierto? Para nosotros tener en cuenta todo eso, ¿cierto? Eso lo hablábamos mucho en el análisis de la información, ¿no? En el levantamiento de información, que es tan importante tener claridad en eso. Bueno, muchachos, entonces tenemos varios ítems para mirar el día de hoy, para explicarles, para que ustedes miren. En TecnoShop, como caso de estudio real, nosotros la apliquemos porque esta explicación va hacia ese tema que les expliqué en la clase anterior. Entonces utilizamos lo que era el framework, utilizamos lo que son las API RED, utilizamos lo que fue el Fetch API y el JSON, el JSON. Vamos a mirar de qué se trata, para qué nos sirve todo eso, ¿cierto? Que fue la clase anterior que les expliqué. Entonces, acá, vamos a comenzar primero, muchachos, que nos habla por qué no alcanza con HTML más JavaScript puro. Cuando yo les escribí ese título, ¿por qué no alcanza con HTML? Es porque todo va a quedar muy estático. Acuérdense que hay páginas dinámicas, hay páginas estáticas. Las estáticas ya casi no existen. Es que existen ya las dinámicas. Las estáticas son, por ejemplo, el Google, el Gmail, el Google, el Yahoo, el Star Media, bueno, cuando existía. Páginas que solamente es para buscar información. Yo navego, le doy clic, abro la información, miro que está y comienzo a sacar la información. Son páginas estáticas y está obviamente con el HTML porque no necesita otro lenguaje para poderlas utilizar. Pero cuando ya realizamos un sistema de información ya especializado, donde se van a aplicar a una área establecida, pues ya nos toca colocarle ya algo más de picante, algo más movido a la página, ¿cierto? ¿Y con qué se hace? Se hace con los framework y se hace con las API para que obviamente el usuario visualmente sea más agradable. Y de la parte de navegabilidad sea más eficiente, que cuando yo le doy clic, guarde la información en menos de yo no sé cuántos nanosegundos, que pueda ir a otra página también en milisegundos, ¿cierto? Y que obviamente sea intuitiva, ¿cierto? Entonces acá les coloqué el titulito abajo. Mira lo que pasa en TecnoShop cuando intentamos hacerlo sin framework. O sea, esto TecnoShop es el estudio de caso que ustedes están realizando. Entonces aquí yo les coloqué un ejemplo. Mire, cuando el JavaScript es puro sin el framework. Entonces acá me les coloqué, mira, actualizar la tabla de productos en TecnoShop sin framework. Entonces acá tenemos el código, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos una función get. La función get es que me permite a mí poder traer la información que yo realizo desde la interfaz gráfica y que se pueda registrar en la tabla que yo creé en MySQL. El head permite eso. Entonces aquí, mire, traiga el elemento que yo tengo en el cuerpo de la tabla, borrar tabla, ¿cierto? Y aquí nos dice, mire, reconstruir la fila por fila, productos de Fortech. Entonces, miren que aquí se va código por código, ¿cierto? Para poder traer la información de esa tabla, ¿cierto? Y obviamente miramos vamos a mirar que se nos va más líneas, ¿cierto? Podemos copiar y pegar, pero obviamente nosotros utilizando un framework va a ser más fácil porque ya todas estas líneas que existen acá, 30 líneas, pues ya no las vamos a utilizar, sino solamente con una sola línea de código, ¿cierto? Podemos realizar y llamar la información que tenemos en esa tabla, ¿cierto? Aquí dice, mire, 5 módulos, 5 funciones de 30 líneas. El código es repetitivo y difícil de mantener, ¿cierto? Esto lo hacemos sin el framework, si lo hacemos normal. Ustedes van y miran
en módulos, que esto está en módulos, cuando yo voy a actualizar el producto, ustedes van a mirar que está con un framework y no va a tener todas estas líneas de código, ¿cierto? Porque nos va a ayudar a optimizar el código. Muchachos, acuérdense que ahorita estamos con metodologías ágiles, que la metodología ágil lo que nos va a ayudar a nosotros es que el proyecto se haga en en el menor tiempo posible y que sea y que tenga mayor accesibilidad, ¿cierto? Mayor eficiencia, ¿cierto? En su navegación. ¿Listo? Entonces, la idea es que tenga menor cantidad de código. Entonces, aquí encontramos, miren, los 5 problemas de JavaScript puro. Código repetitivo, la misma lógica de actualizar el DOM en cada módulo del sistema, ¿cierto? Difícil de mantener. Cambiar la estructura HTML obliga a actualizar todas las funciones de JavaScript. Si yo cambio acá de JavaScript y si yo tengo otra tabla que me va a conectar, entonces me toca cambiar todo. ¿Sí ven? Digamos que la actualización se va a ir para las demás tablas, ¿cierto? Tercero, propenso a errores. Un error en la construcción deja la pantalla en blanco sin aviso. Cuarto, no escalan con el proyecto. Con 5 módulos, inventarios, ventas, clientes, el código es inmanejable, ¿cierto? Porque ya muchas líneas de código, porque es que cada formulario, cada módulo tiene demasiada información y cada uno hace un proceso, ¿cierto? Y para reconstruir el proceso con código y código se van 30, 60, 90, 120, 150 líneas de código que ya son demasiadas, ¿cierto? Y quinto, muchachos, trabajo en equipo difícil. ¿Por qué? Sin estructura, 2 personas en el mismo archivo JavaScript generan conflicto. El otro está actualizando de otra forma, ¿cierto? Y cuando van a unir el código, pues obviamente, ¿qué pasa? Pues él no les va a funcionar, va a haber conflictos y que se va a perder tiempo, el código se va a perder porque toca volverlo a hacer, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ocurre cuando nosotros trabajamos con JavaScript únicamente. ¿Listo? Entonces, para ayudarnos y para quitarnos esas líneas de código, pues vamos a utilizar lo que es el framework y ya vamos a mirar para qué nos sirve. Vamos acá, perdón muchachos, que... Listo. Entonces aquí nos habla, muchachos, ya mirando todos los errores que hay, o todos, digamos, errores no, sino pues todo lo que puede suceder no utilizando el framework. Entonces vamos a hablar ahora de qué es un framework en frontend, que es lo que estamos explicando desde la sesión número 7, ¿cierto? Oh, perdón, espero que se nos cerró la presentación. Permita un momento, muchachos. Ay, 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 ay. Ver que esto se bloqueó, que le pasó a esto, le dio la pálida, pero lo tengo por acá. Framework APIs. Permítanme un momento. Entonces, muchachos, entonces los frameworks son, digamos que son un código, unas funciones que nos va a permitir nos va a permitir que el código sea que con una sola línea de código, para hacerme entender, se pueda traer toda esa información o todos esos procesos que se realizan en cada uno de los módulos que nosotros estamos desarrollando sin repetir sin repetir código, ¿cierto? Sino con una sola línea y que obviamente sea más eficaz, que sea más eficiente, ¿cierto? Cuando yo voy a ejecutar digamos que ese proceso. Un proceso es que yo voy a guardar. Entonces, cuando yo guardo la información, pues que se guarde fácilmente, que sea en milisegundos, ¿cierto? Porque a veces nos queda, por ejemplo, cuando es muchas líneas de código, pues se demora un poco en la carga y demás, ¿cierto? Y eso
Volvemos acá, qué pena, muchachos, acá. Bueno, entonces les está hablando de que es un framework de frontend. Entonces acá nos habla que, mire, es una estructura de trabajo que se carga automáticamente de actualizar la interfaz cuando, cuando se cambian los datos. Una vez de manipular el DOM manualmente, el DOM es el código, ¿cierto? Lo que nosotros realizamos en cada uno de los archivos. Y aquí le dices qué mostrar y el framework se ocupa del cómo. ¿Cierto? Con la función. Yo le digo qué es lo que tiene que mostrar y el framework me va a decir cómo lo debe mostrar. Que, por ejemplo, cuando yo hago un registro, el framework me va a decir, quiero que se muestre en la columna derecha, en la izquierda o en la parte de abajo, que haga la lectura del registro de la información. Cuando yo voy a guardar la información, el framework se encarga de limpiar las, digamos que los cajoncitos de texto donde yo registro la información para que yo pueda registrar otra, ¿cierto? Pero que me limpie esos datos que yo registré anteriormente. ¿Listo? El framework me agiliza todos esos procesos. ¿Listo? Entonces la analogía, entonces aquí les tengo una analogía. Sin el framework, entonces aquí nos dice, mire, construir una casa de ladrillo por ladrillo, midiendo cada uno a mano. En framework, usar bloques prefabricados, pone los datos y la interfaz aparece sola. ¿Sí? Yo coloco lo que tiene que hacer, ¿cierto? El código, que es lo que vamos a realizar y el framework me lo va a mostrar cómo lo podemos mostrar o realizar. Entonces tenemos tres ítems, ¿cierto? En el framework. Primero, vamos a mirar qué es la reactividad. Entonces nos habla, cuando un dato cambia, la pantalla se actualiza automáticamente. No tienes que decirle al DOM nada. El framework lo detecta solo. Si me hago entender, por ejemplo, yo le digo editar. Cuando yo edito, ¿cierto? Yo edito, cambio el dato, ¿cierto? Lo doy guardar y automáticamente abajo en la parte se me muestra el dato que quedó actualizado. Se actualiza automáticamente. Componentes. La interfaz se divide en piezas reutilizables. Tabla de productos, el formulario, la tarjeta. Y se usan en cualquier página del sistema. Piezas reutilizables. Si yo utilizo varios módulos, por ejemplo, un inventario, utilizo uno de factura, utilizo otro de ventas, utilizo, no sé, otro. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede suceder? Que se puede reutilizar el código y lo único que hay que cambiar son que los datos que tiene, digamos que los atributos o los objetos que tiene cada formulario y obviamente también se puede cambiar si realiza otro proceso diferente que no sea el de guardar, ¿cierto? Sino, por ejemplo, si va a realizar algún proceso matemático de sumatoria, bueno, etcétera. Entonces, pues yo lo que hago es realizarlo, pero el código yo lo puedo llevar a copiar y llevar al otro lado y me va a agilizar el proceso, ¿cierto? Eso es lo que dice sobre los componentes. Y el estado. Entonces nos dice que el framework mantiene los datos actuales, productos cargados, si hay un error, si está cargando y se sincroniza la vista automáticamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo guardo los datos, automáticamente el framework me va a decir, mire, hay un error, el formato de la información está mal. Entonces, por ejemplo, tenía que colocar un valor numérico y colocó, por ejemplo, que era con punto y lo colocamos con coma. Entonces, el framework le va a salir, va a salir que no se puede guardar porque hay un error y puede mostrar el error. Decir, mire, el dato está mal digitado. Entonces uno verifica, dice, yo coloqué un coma y era punto. O hay que colocar, o no hay que colocar nada, sino el solo valor, ¿cierto? Y me muestra a mí los errores. Entonces, todo lo que me permite a mí el framework agilizar en el sistema, actualizar, se puede recopilar el código, y se puede mirar la información que actualizar. ¿Listo? Eso es lo que hace el framework. En el taller que estamos realizando y que yo les dejé, está con todo esto para que ustedes miren y detallen todo lo que hace el framework y vayan y miren en cada uno de más que todo en el controlador
que es donde está todo lo de los frameworks, mirar cómo es la función, qué es lo que describe en cada tabla y cómo es el proceso que hace de reactividad, si el código se vuelve y se reutiliza y y que realmente pues se actualice la información cuando yo la edite. Perdón, muchachos, que estoy más malo, no me he podido recuperar muy bien de la garganta. Entonces, como dice cuento ahí, a veces me trabo un poquitico y repito mucho, pero para que me tengan paciencia en eso, muchachos. Bueno, entonces ya hablamos del framework de frontend. Entonces ya saben, reactividad, componentes y el estado que es lo que hace, ¿cierto? Vamos a mirar ahora el código sin framework con framework en la empresa TecnoShop, perdón, que es el ejemplo que ustedes que les dejé el ejemplo para que usted realizara como tallercito. Entonces acá en la izquierda tenemos el rojo que es la línea del código sin framework, ¿cierto? El JavaScript puro 25 líneas, donde tenemos la sintaxis, donde se maneja el YES, donde maneja las funciones de cómo se llaman los diferentes componentes de la tabla, cómo crear los elementos de la tabla, por ejemplo, acá abajo el nombre, el precio, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En 25 líneas utilizando las 5 funciones. Ahora vamos a mirar con el framework con alpine.javascript, que eso es un framework. Entonces acá, mire, 8 líneas de código, ¿se ven? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la sintaxis, mire, la sintaxis es que yo voy a llamar unos datos de la aplicación de llamada productos, donde yo voy a estar cargando, mire acá, voy a estar cargando que la tabla productos, la aplicación productos, perdón, y ¿a qué? Voy a llamar a la tabla, mire, voy a llamar una tabla denominada producto, donde yo voy a realizar ¿qué? Voy a realizar unos registros, donde está un registro del nombre y de el precio del producto o el producto o el precio del producto, ¿cierto? Y aquí obviamente, ¿qué va a hacer? El registro de la información que va a quedar guardada en la tabla, que se va a actualizar automáticamente esa información cuando yo le dé guardar, va a quedar ahí, ¿cierto? Acá, mire, se actualiza solo cuando se cambian los datos, cuando yo las edito. Y aquí, mire, los 5 módulos con un mismo patrón. ¿Y cuántas líneas de código? Mire, ¿cierto? 14 líneas de código con 25 líneas de código. Y mire todo lo que se hace este, con este framework de alpine.javascript. ¿Listo? 8 líneas, mire, yo es que 14, 8 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí ven? Entonces tenemos la diferencia. Entonces, muchachos, ¿qué nos toca a nosotros de tareita o comenzar a averiguar? ¿Cuáles son los frameworks que hay, que existen? Y cómo y de qué forma o sea, cómo los podemos utilizar, ¿cierto? Para poderlos ejecutar en nuestro sistema de información. Este es para guardar información, ¿cierto? Creamos una tabla donde nosotros vamos a registrar el nombre y precios, con cuál se actualiza y con cuál se guarda fácilmente con el framework de alpine.javascript. Acá está, miren. ¿Listo? Entonces toca saberlos utilizar, ¿cierto? Toca saberlos utilizar de cómo los podemos manejar y para qué nos sirve. Profe, una pregunta. ¿Hay ese framework en que, o sea, qué función o qué accionaría dentro de la aplicación? Este framework, ¿qué es lo que hace? Este lo que hace es que le va a permitir guardar la información acá. ¿Sí ves aquí donde dice p.nombre y p.precio? Aquí en la tabla productos, esa tabla que va a guardar el nombre del producto y el precio de ese producto. Entonces, ¿qué es lo que va a realizar? Va a permitir registrar la información
y guardarla y mostrarla. Y mostrarla en la interfaz gráfica. Eso es lo que hace este framework. O sea, digamos que ese framework sería para una página de e-commerce o algo, ¿sí? Sí, sí, podría servir para una tabla de e-commerce. Lo podemos Ah, utilizar. ok. Correcto, sí, señor. ¿Cierto? Y aquí y es más entendible. Ustedes pueden ver, y es más entendible el framework que apunta de solo JavaScript. Entonces, miren, ahí estamos preguntando y miren que ustedes van aclarando sus dudas y van sabiendo para qué se utiliza cada uno. En el caso de estudio, ustedes lo van a tener más fácil, porque ustedes lo van a ejecutar y ustedes lo van a transcribir y van a mirar después cómo es la función de él. ¿Listo? Hay muchos. Este es uno, pero bueno, lo que hay, framework. Ya miramos más o menos qué es lo que hace un framework. Ahora miramos lo que hace un API REST. ¿Cierto? Entonces aquí un API REST, digamos que un API es una conexión externa que me va a llamar a mí otro elemento, otra web, ¿cierto? Y cómo la hago desde mi interfaz gráfica, por ejemplo, desde un e-commerce, ¿cierto? Que yo voy a realizar un pago. Bueno, ese es el ejemplo más claro que tenemos. Entonces aquí les coloqué el ejemplo. API REST, por ejemplo, el mesero en un restaurante, el cliente frontend pide algo. Yo entro, el cliente, yo les pido algo. El mesero, que es el API, para que ustedes vayan mirando el ejemplo. Yo soy el cliente, yo soy el frontend, yo soy la parte visual. El API es la parte externa, que es el mesero, ¿cierto? Esa parte externa dice que lleva la orden a la cocina, ¿cierto? Lo que yo le pedí al mesero, mi menú. La cocina va a ser el backend, que es la base de datos donde está todo lo que van a necesitar para poderme realizar a mí el plato que yo pedí, ¿cierto? Entonces aquí me dice, trae la respuesta en JSON. El frontend no sale cómo cocinó, solo recibe lo que pidió. ¿Sí ven? Esto es una pequeña como analogía que yo les explico de cómo es qué es lo que hace el API, qué es lo que hace la base de datos y qué es lo que hace la interfaz gráfica. ¿Sí me hice entender con el ejemplo? Más o menos. Sí, No, sí, profe, otra instructor. vez. Entonces, ponle Instructor, cuidado. Yo llegué una al pregunta. señor. O sea, si lo hablamos de los framework, digamos que hay framework, digamos, de frontend, framework de backend, o también hay de los dos. Digamos que yo puedo combinar un framework de backend con un framework de frontend, o sea, Sí, trabajar al mismo sí, tiempo. claro. Sí, señor. Claro. Es que para eso están, para crearlos. O sea, su merced al mismo tiempo puede utilizar HTML, puede utilizar los frameworks para, para en el controlador, cuando usted utiliza la base de datos y cuando usted realiza la interfaz gráfica. Y usted los puede utilizar al mismo tiempo, porque eso le va a ayudar a usted a agilizar procesos, ¿cierto? Entonces la idea es lo que yo le explicaba, ¿no? Entender cada uno qué es lo que hace tanto en frontend y en backend y cómo yo los puedo llevar a ejecutarlos, ¿cierto? A la necesidad que tenga mi sistema de información, ¿cierto? Esa es la idea. Esa era la idea, ¿cierto? Entonces aquí vuelvo y les explico para aterrizar la idea. Entonces, por ejemplo, un API REST, ¿qué es? Entonces, di el ejemplo del restaurante. Entonces, por ejemplo, aquí el ejemplo dice que un API REST es que yo soy el cliente. Yo siendo el cliente, se habla que yo soy el frontend, ¿cierto? Yo soy la interfaz gráfica. El mesero es la persona que me va a atender a mí, ¿cierto? Para el software significa que yo soy la interfaz gráfica y que para que yo pueda realizar un proceso, yo necesito a alguien externo para poderlo realizar o a alguien para poderlo realizar. Ese alguien se conoce en el software que es el API, ¿cierto? Algo que yo necesito para realizar el proceso. En el restaurante, ese alguien que yo necesito es el mesero porque yo voy a pedir mi menú. Voy a pedir qué es lo que tienen ustedes en la cocina,
¿cierto? Bueno, ¿qué platos están preparando? ¿Cierto? Entonces, en el software, en el software, cuando yo voy al API, ¿cierto? Al externo, es que yo voy a realizar un proceso, por ejemplo, de compra de un producto. En el restaurante lo mismo. Yo necesito el mesero para poder seleccionar mi menú y que lleguen allá y me lo preparen y me lo traigan. ¿Cierto? En el software, el API, ¿qué es lo que hace? El proceso de escoger el producto, escojo la cantidad del producto y lo llevo al carrito de compras para comprarlo. Eso es lo que hace el API. Únicamente realiza eso. Hace un proceso que yo es de selección, qué es lo que yo quiero, qué es lo que voy a comprar y lo guardo. Eso es lo que hace el API, ¿cierto? La base de datos, ¿qué es lo que hace allá? Guarda lo que yo pedí. Por ejemplo, en el restaurante me va a decir que es la cocina. Ellos van a decir, bueno, toca preparar tal plato, un arroz con pollo. Entonces ellos allá, arroz con pollo, ¿qué es lo que lleva el arroz con pollo? Entonces el pollo, el arroz, alberja, ¿cierto? Es toda la información que se necesita para prepararlo. Por eso es que se daba esa analogía con la base de datos, ¿cierto? En el software, ¿cierto? El backend, pues obviamente la base de datos que tiene ya en e-commerce, la empresa, por ejemplo, Toto. Voy a comprar una camiseta, ellos tienen su base de datos donde yo como cliente tienen mi información, ellos tienen la información de los productos de las camisetas que yo escojo, los selecciono y ¿qué pasa? La base de datos va a quedar que Juan Carlos Huertas con el correo electrónico juancahuertas@gmail, él escogió dos camisas que tienen un valor de 40.000 pesos y que va a realizar la compra, ¿cierto? Ese es más o menos el proceso que realiza la SAPI. Selecciona el producto, la cantidad y lo guarda y lo envía uno a dónde? A otro lado que es para realizar la compra. Eso es lo que hacen las API. ¿Listo? Para que, pues, que esa analogía, pues, se las di como lo más claro para que ustedes lo pudieran entender. Y aquí les coloqué, mire, solo recibe lo que pidió. ¿Sí ve? Cuando yo selecciono el producto, las dos camisetas, entonces, ¿qué pasa? A mí me devuelven lo que yo seleccioné únicamente. A mí no me va a mandar que seleccione un pantalón, no, no, no. Lo que yo escogí y me lo va a mostrar, me lo va, bueno, en el software me lo va a mostrar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que yo les mostré aquí, que ustedes están realizando muy juiciosamente, entonces aquí yo les coloqué los 4 métodos del API REST aplicados en TecnoShop, que es el ejemplo del estudio de caso para que ustedes realizaran. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar qué es lo que hace el GEP, la función GEP. Leer los datos, mostrar la tabla del inventario. ¿Sí ven? ¿Cómo se muestra? Mire, fetch el API productos.php que está en la tabla, mire, de productos. ¿Sí ven? En la carpetica de productos. Eso es lo que hace la función, las API, para que ustedes las conozcan. El get, el post, el put y el delete. ¿Listo? Primero, leer los datos. Segundo, el post, que es crear uno nuevo. Cuando yo hago el registro de un nuevo producto, entonces me lo va a guardar, ¿cierto? Mire, crear uno nuevo. Y aquí el código, ¿cómo es? Mire, el fetch API productos, el método que yo utilicé, el post, va a dónde? Al JSON, que digamos que el JSON es la función donde me va a permitir que crear un nuevo registro y que se muestre, ¿cierto? Aquí en los datos. Como ustedes pueden mirar acá, muchachos, las API que estamos aplicando para nuestro estudio de caso, ustedes pueden ver que es el mismo group. Leer, crear, actualizar y eliminar, ¿cierto? Para que ustedes tengan claridad que lo que estamos trabajando, lo que es el API, ¿cierto? Que estamos trabajando en el mismo group. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la función del API para actualizar? Estamos utilizando la función PUB, editar el precio o el stop. Y acá, miren, nos dice cómo es el código para realizar, ¿cierto? Esta función de PUB, ¿cierto? Y cómo es la sintaxis utilizando esta función de JSON. Y lo último que utilizamos de API es para eliminar el producto, ¿cierto? Del catálogo. Entonces aquí tenemos
la función de fetch. Por ejemplo, el producto, estoy mal, está en lo del controlador, que ustedes pueden evidenciar las APIs que nosotros trabajamos ahí y cómo se utilizan para leer, crear, actualizar y eliminar información. ¿Listo? Entonces ya sabemos para qué se utilizan los frameworks, ya sabemos para qué se utilizan las API, ¿cierto? Cómo nos ayudan a nosotros. Y aquí miramos, por ejemplo, el flujo completo del framework más API más el modelo vista controlador del caso de estudio que estamos nosotros realizando. Y aquí yo les voy a explicar, mire, así viaja la información cuando Roberto hace clic para ver los productos de nuestra empresa TecnoShop. Entonces, por ejemplo, algo fácil, pues aquí yo le hice un flujo, pero para entenderlo. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago yo como cliente, como usuario, que es don Roberto? Entonces, ¿qué hago yo como usuario? Pues le doy clic donde dice ver productos. El framework detecta el evento del usuario, que es la vista. ¿Qué significa? Que yo ingresé al formulario de productos y que yo quiero ver los productos. Entonces, el framework ya detecta, ¿cierto? ¿Y en dónde está el framework? En la carpetica de vistas, que es la interfaz gráfica. El alpin.javascript. El framework llama automáticamente al fetch al API de productos al iniciar. ¿Qué significa? Que cuando yo le voy a dar clic a ver productos, automáticamente el API Get me va a mostrar a mí todos los productos que están registrados. Automáticamente, ¿sí? Y me los va a mostrar en donde, pues en la página, en la web. Y yo, mira, todos mis productos que yo tengo ahí, yo he registrado 50, ahí yo los voy a visualizar. Que yo registré 20, ahí me los va a mostrar con el alpin.javascript, que eso lo realiza el framework. ¿Qué es lo que realiza el API REST? Mire, recibe la petición del head, crea el producto controlador y ejecuta la acción de listar. Entonces aquí, esto es un ejemplo, por ejemplo, pero cuando estamos con Jet, pero cuando utilizamos la otra función del post, o cuando realizamos la otra función del delete, ¿cierto? Entonces ya nos va a permitir editar, eliminar, darle lectura o realizar un nuevo registro. Entonces aquí, ¿en dónde se registra? En el index.php, el API, que fue es el index, acuérdense muchachos, que es la interfaz gráfica que está en la carpeta de vistas, ¿cierto? Recibe la petición de ya crear el producto controlador y ejecuta la acción restar. ¿Qué significa? El framework que tenemos ejecutados con el API me va a permitir a mí, abajo, cuando yo registro, visualizar que se realizó ese registro y que obviamente que yo sepa que quedó guardado. ¿Por qué? Porque se me visualizó, me dio lectura de ese nuevo producto. ¿Listo? Ahora tenemos digamos que el otro proceso. El producto modelo.php. Acuérdense, muchachos, que la carpeta o el modelo es la base de datos. Es la base de datos. Tengan en cuenta que solamente es la base de datos. Entonces, el producto modelo.php, ¿qué nos dice? Mire, ejecuta la selección de la carpeta productos y que me va a decir en qué estado está, activo, y retorna el array. O sea, el array es el vector o la matriz de la información que yo guardé al controlador. En pocas palabras, muchachos, ¿esto qué hace? Acá, en esta carpetico, en esta carpeta que se hace, en esta carpeta. En esta carpeta lo que yo voy a escribir o lo que se hace es que yo voy a hacer el proceso que desde la interfaz gráfica yo pueda registrar la información, que vaya a la carpeta productos, que yo le dé guardar y que aparezca la lectura que está activo, que esa información se vea y que me envíe toda la información de esa carpeta de productos. En productos que yo tengo, nombre del producto, referencia del producto, cantidad del producto, valor del producto y el valor total. Por eso dice que se retorna un array. El array es toda esa información que acabé de decirles. El array es el vector, todo lo que contiene
ese formulario de productos, ¿cierto? Ese es el array, me retorna toda la información. ¿Listo? Ahora aquí, muchachos, estamos viendo, mire, todo lo que estamos viendo, todo lo que se programó en este caso de estudio. Ahora vamos a mirar la carpetica de controladores con el JSON. El JSON, ¿qué es lo que hace? El controlador JSON hace una verificación, por ejemplo, de los productos que hay, ¿cierto? ¿Qué productos hay? ¿Qué registro hay? Y lo que hace el JSON es que verifica que el formato esté bien, que no haya ningún error y que haga la respuesta que se guardó adecuadamente, que el formato del precio está en formato entero, de moneda entero, que el producto está con formato de texto, ¿cierto? O de chart, bar chart, y que me permite darle la respuesta, decir, ay, sí, está todo bien guardadito, no hay ningún problema en el formato, entonces la información va a quedar ahí guardada. Eso es lo que hace el JSON, que hablamos tanto del JSON. Esa función me permite verificar que todos los datos que yo registre están con el formato, que esté con los caracteres que son y que no me permita ningún error para que se guarden donde en la base de datos. Eso es lo que hace el JSON. Y vamos ahora al framework de Alpine.javascript con la vista. El framework recibe toda la información del JSON que esté bien, que no haya ningún error en el formato, para que se pueda guardar en la tabla, ¿cierto? Y no haya ningún problema. Además de eso, actualiza, mire, también permite actualizar el Alpine, actualiza los productos y renderiza la tabla sola. Renderizar la tabla, ¿qué significa? Que verifica que la tabla esté bien, que todos los datos están bien, que no haya ningún error y que la tenga que actualizar. ¿Cierto? Esto es lo que hace el framework, el API con el modelo vista controlador. Y aquí lo tenemos todo, mire. El framework, el API, el modelo, bueno, y cada uno es lo que realiza. Entonces, muchachos, aquí yo quiero, esta clase era para explicarles muy bien sobre el caso de estudio, de qué se trataba, para que les quedara a ustedes más claro, ¿cierto? Toda la función y todo el código que nosotros estamos aprendiendo para saber qué es lo que realiza, qué procesos hace y que lo llevemos nosotros a nuestro sistema de información de nuestro proyecto que estamos realizando. Esa era la idea de explicarles muy bien esto, ¿cierto? Y aquí pues obviamente está también pues digamos que la diferencia, ¿no? El JSON y el Fetch API, el idioma entre el frontend y el backend. ¿Cierto? Entonces acá el JSON, en la parte derecha está el JSON, lo que retorna la API de TecnoShop, y al lado derecho en azulito está lo que es el API, ¿sí? O sea, toda la verificación, lo que yo escojo de los productos, digámoslo así, ¿cierto? Y obviamente cómo los puedo pedir yo desde el frontend, que es la interfaz gráfica. ¿Cierto? ¿Yo cómo los pido? Pues obviamente con mi formulario donde me dice nombre del producto, escribo producto, arroz, cantidad, descripción, ¿cierto? Entonces, cómo yo desde mi interfaz gráfica, cómo yo los voy a pedir y cómo desde la API, obviamente me va a permitir que pedirlos y obviamente poderlos guardar y cómo obviamente se me van a mostrar. Entonces, en la izquierda, entonces en el amarillito, ustedes ven, esto llega al servicio de PHP. Entonces, por ejemplo, el identificador 1, ¿sí ve? Entonces acá me dice, mire, se guardó acuérdense que la base de datos, como se van a guardar varios registros, acuérdense que hay que dejarlo siempre que sea reiterativo, ¿no? O sea, que tenga digo, una seguidilla, o sea, que siga el 1, que siga 2, que siga 3. Se me olvidó la palabra, muchachos. Entonces, por ejemplo, el ID de identificar Secuencia. 1, exactamente. Gracias. Muchas gracias, muchachos. ¿Listo? Y que, por ejemplo, que el identificador 1, entonces me aparezca que siempre va a ser un Samsung Galaxy y que tiene un valor de 1.299.000 pesos. Un ejemplo, ¿cierto?
Entonces aquí, ¿cómo llega el servidor? Entonces va a quedar guardada en la tablita con el nombre, el precio, el stock, categoría y estado, y que tiene estos atributos, que son obviamente los registros que yo coloqué acá. El identificador 2, pues obviamente que yo ya guardé otro tipo de teléfono. Acuérdense que la TecnoShop es una tienda de tecnología. Entonces, por ejemplo, que ya registré un iPhone con sus atributos que se escogieron, ¿cierto? Entonces aquí el JSON, ¿qué es lo que hace? El JavaScript del objeto de la notificación, que es el JSON, ¿qué hace? Verifica que todos estos registros estén bien, que tengan su formato, que no haya ningún problema y que puedan ser guardados. El API JavaScript lo convierte en array. En array significa que los va a convertir en una matriz. La matriz significa que va a llevar el nombre, el iPhone 15, precio, va a tener el stock 5. ¿Sí me hago entender? La matriz es como una tablita donde va a estar guardada la información. ¿Listo? El JSON va a verificar que esto sea bien, que no tenga ningún problema, ningún error y que obviamente se pueda mostrar. ¿Cierto? Que la API, obviamente, yo la vaya a cuando se vaya a registrar el producto, se registre sin ningún error, ¿cierto? Que eso es lo que hace la API. ¿Listo? Eso es lo que hace el JSON, mire, ¿cierto? Verifica los errores, mire lo que hace. Verifica que todo esté muy bien, que no haya ningún problema, que retorne los datos, listo, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que hace la API? ¿Cómo pide los datos en frontend? Entonces, que haga la lectura. Acuérdense que JET es de lectura, leer los productos, cómo yo leo los productos. El JSON ya los registró, ya los verificó, ¿cierto? Ya los tiene en una, digamos que en un array, en una matriz donde está pues toda la información y que obviamente aquí ya voy a crear el producto donde va a tener obviamente el nombre, el precio y el stop y que obviamente la respuesta que va a tener el JSON siempre va a ser el mensaje que todo va a quedar, que está verificado y que todo está guardado. ¿Cierto? Entonces, mire, aquí yo les coloqué el JSON cómo actúa y el API cómo lo realiza. ¿Cierto? Ese es el idioma de frontend y backend. Aquí, muchachos, se los hice lo más natural del mundo para que ustedes lo pudieran entender cada línea de código que es lo que realiza, para que ustedes se sienten en su sistema de información y comencemos a trabajar. Entonces aquí, mire, los tres frameworks más usados y cuál usar. Entonces ustedes me estaban hablando, uy, profe, ¿cuál será que son los que más utilizan? Entonces, no, está el API, el punto JavaScript, que ese fue el que nosotros utilizamos en nuestro proyecto. Entonces, el más fácil de arrancar, ¿no? Que dice agregar reactividad al HTML, solo con un script en el header, ¿cierto? Se puede describir, compatible con el Bootstrap, que son las plantillas, y se puede trabajar con el modelo vista controlador, curva de aprendizaje en 1 o 2 días, ideal para sistemas ya construidos, ¿cierto? Para tener en cuenta, muchachos, no apto para apps muy complejas, ¿cierto? El API es para, por ejemplo, crear un módulo o un módulo de inventario, un módulo de proveedores, podemos colocar un módulo de facturación y lo podemos utilizar muy fácilmente, ¿cierto? Y no algo más complejo, ¿cierto? Algo más específico porque obviamente pues necesitamos tener un poco más de experiencia para poderlo utilizar, ¿cierto? Aquí yo les coloqué, mire, para el proyecto formativo de AXO lo podemos utilizar. El otro framework que podemos utilizar es el Vue.javascript, que es el más equilibrado, ¿cierto? La curva de aprendizaje más fácil. Separa el HTML, el JavaScript y el CSS. Documentación la podemos encontrar en español. Eh, también se maneja que tiene una mejor, digamos, sintaxis, ¿cierto? De programación, que es más moderno para las APIs, para poderlas llamar, ideal para spas medianas, para considerar. Requiere, bueno, esto sí requiere el no.javascript en proyectos grandes y necesita un byte para producción. Estos ya son puro proyectos medianos, YAPIs, obviamente, pues que se, como para, digamos que esto se utiliza mucho, muchachos, para proyectos, por ejemplo, de e-commerce.
¿sí? Porque como se necesita se realizan varias transacciones, de pronto se utilizan varios módulos también, pues se puede utilizar también, ¿no? Y el REACT, que es el más demandado. ¿Qué tiene? El más pedido en ofertas laborales, tiene el ecosistema, que es toda la estructura, ¿cierto? Que es grandísimo porque se manejan varios procesos. Entonces se utiliza con el next.javascript y que es el nativo, ¿cierto? Para el JavaScript. Eh, en el Facebook se utiliza mucho, el Meta lo uso para su producción. Bueno, que se tiene mucha información sobre tutoriales, se reutilizan mucho sus componentes. A considerar, la curva de aprendizaje es pronunciada, o sea, un poco más larga para poderla estudiar. El JavaScript X puede confundir al inicio. Y aquí, mire, as complejas y de alto tráfico. ¿Qué significa eso de alto tráfico? Que se maneja demasiada, ¿qué? Información, tiene demasiados usuarios, ¿cierto? Como se maneja con demasiados usuarios, pues obviamente debe ser, digamos que su accesibilidad de navegación debe ser más eficiente. Y obviamente la eficiencia lo da qué tipo de framework podemos utilizar. Y aquí, pues obviamente es con el React. Listo, entonces aquí, mira, aquí les escribí los tres. Ustedes pues ya miramos el Alpin, que fue el que utilizamos, obviamente pues para nuestro proyecto, que no es tan grande, pero si ustedes lo quieren, pueden investigar sobre el Vue JavaScript y el React, lo podemos buscar información y podemos mirar obviamente cómo lo podemos utilizar según nuestro proyecto, ¿no? Pues eso ya se los dejo a su consideración. Aquí tenemos, mire, el framework más el modelo vista controlador y su perfecta combinación. El framework no reemplaza el modelo vista controlador, lo complementa y lo hace más potente, ¿cierto? Entonces tenemos, mire, la vista del Alpine JavaScript, tenemos el controlador, que es el PHP, y tenemos el modelo, que es la base de datos manejando el MySQL, ¿cierto? Y aquí vea la lista de PHP, ¿cierto? Que es, digamos que la interfaz gráfica y cómo se puede mirar utilizando el framework de Alpine JavaScript. Y el controlador, el PHP, ¿cierto? Que es cómo funciona la API utilizando la información del JSON. Recuerden que el JSON es las mismas bases de datos, pero que obviamente cómo hacen ellos el retorno cuando yo registro la información, ¿cierto? Que me va a mostrar la información registrada y que no va a tener ningún error, ¿cierto? Y aquí está la comparación de los dos, del JavaScript y del API nuevamente. Entonces aquí, muchachos, para que ustedes tengan en cuenta para sus ventajas concretas para su proyecto formativo. Y les coloqué 6 ítems que son bien importantes. Entonces acá, mire, lo que notarás de inmediato cuando integres el Alpine JavaScript al sistema. Entonces, primero, actualización automática. Al guardar un producto, la tabla se actualiza sola, sin recargar la página, experiencia fluida y profesional. Segundo, muchachos, el código reutilizable. Ustedes van a mirar, muchachos, que su código lo pueden utilizar en diferentes formularios que ustedes vayan a crear. Entonces aquí nos dice, mire, el componente de la tabla se escribe una vez y funciona en inventario, ventas y reportes. ¿Sí ven? Lo que yo les acabo de explicar. Menos código manual. El API JavaScript elimina el 80% del código de manipulación del DOM.html. Es más limpio y con menos errores. El DOM, tanto que hemos hablado del DOM, es el dominio, digamos que es el código puro que yo escribo, el hipertexto, ¿cierto? Que yo lo escribo, ¿cierto? En la interfaz o en el IDE de desarrollo. ¿Listo? ¿Qué más hablamos, muchachos? Que el modelo vista controlador va a ser más limpio. La vista, el Alpine, muestra el controlador, que es el PHP, y coordina el modelo, que es el MySQL, gestiona y que no invade los demás, sino que cada uno pues va a ser responsable de esos procesos, pero obviamente toca saberlos llamar, ¿no? ¿Cómo se llaman? Pues obviamente con el controlador utilizando las API. El UX profesional. Acuérdense que el UX que es la navegabilidad, sin recargas, con spinner de carga y mensajes instantáneos,
de éxito o error, se siente como una app real. ¿Sí ven? Y lo último, muchachos, que es el estándar de la industria. El React que acabamos de mirar, el framework React y el Boa y el Angular, se usan estos mismos conceptos que nos dice que aprenderlo aquí te prepara para el mercado laboral. Listo, pero vamos a comenzar con el Alpine, que es que es pues, el más fácil para ustedes, para su proyecto. Pero si quieren, o sea, pues obviamente vamos a investigar de los demás y si sabemos cómo utilizarlos, pues obviamente pues lo vamos a utilizar sin ningún problema. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Y ya, muchachos, ya es el taller que ustedes están utilizando, que estamos haciendo. ¿Listo? Que esa era la actividad que teníamos para el día de hoy. Entonces, muchachos, teniendo en cuenta esta pequeña retroalimentación nuevamente, retroalimentación del tema, entonces acá les voy a subir esta presentación para que ustedes la tengan en cuenta y comiencen a trabajar según con el taller, pues comencemos a trabajar las evidencias que tenemos ¿para qué? Para esta guía 6 la evidencia creo que es la 3 creo si no estoy mal. Entonces, para que ustedes las comencemos a trabajar. Acuérdense que estamos en la sesión 8. ¿Listo, muchachos? Entonces, Profe, una entonces pregunta. no sé si, señor, señor. ¿Esas evidencias toca subirlas a Sajuna? Ese es un taller. El taller que yo les coloqué era un taller de aprendizaje para que Ok. ustedes lo realicen, ¿cierto? La guía que les va a pedir, la guía les va a pedir eso, que hagan un taller con el framework, el JavaScript, que ese mismo, el que les coloqué, les va a servir. Pero digamos que la guía que está en Sayuna, ¿qué número es y cuál es la referencia? Porque es que hay unas que yo he visto, pero las evidencias están por allá para entregar hasta noviembre. Lo que pasa es que yo les activé todo hasta noviembre, muchachos, porque es que, ¿qué pasa, muchachos? Yo les había hablado desde mayo, de junio, terminando eh, la fase de planeación, que para evitar que ustedes por X o Y motivos, pues no la puedan entregar a tiempo y me estén, profe, ya se cerró. Profe, que mire que tengo que subirla. Profe, que esto, entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente, pues vamos a estar, hombre, hay que subirla, hombre, que me toca volver a abrir. Entonces, va a ser un reproceso para ustedes y para mí, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo les dejé abierto hasta el 29, hasta el 15 de noviembre, que se termina la fase de ejecución. Inclusive yo tengo un problema con el SENA porque el SENA me llamó, mañana tengo reunión, porque ellos me dijeron que pues que las fechas de cronograma pues las tengo mal porque pues obviamente toca colocar las fechas que están ahí y en el cronograma dicen que son cada 8 días que ustedes tienen que entregarme actividades. Entonces imagínense muchachos pues estar abre y cierre, abre y cierre, abre y cierre. Entonces yo mañana voy a hablar con ellos y vamos a mirar a ver qué me dicen sobre eso, porque obviamente es algo que es normal, que es algo que se debe manejar, pues obviamente para tener un control con ustedes de evidencias. Pero el control de evidencias es que ustedes tienen su ritmo de aprendizaje y que tienen sus demás labores y que pues obviamente, pues primero pues hay que ser responsables con esos cronogramas, ¿sí o no, muchachos? Para poder entregar las evidencias. Pero yo ya sé que no las estamos entregando a tiempo por X y Y motivo y que en 8 o que 15 días, pues obviamente, pues no las entregan. ¿Y qué responsabilidad? Entonces, ¿yo qué hice? Pues las abrí para que ustedes pudieran irlas entregando y yo las voy calificando, ¿cierto? Que es una estrategia que yo personalmente pues la coloqué, pues ya que el grupo es pequeño, muchas, porque ya el grupo somos 22, pero los que estamos acá trabajando somos como 10 12. Entonces la idea de mañana que yo voy a tener la reunión con ellos, pues vamos a mirar si tenemos que seguir con el cronograma. Entonces, si seguimos con el cronograma, muchachos, pues ahí sí, como se dice,
pues va a tocar, pues obviamente colocar las fechas que están en el cronograma y si hay que entregarlas cada 8 días o cada 15, pues se entregan y los que no, pues muchachos, su llamado de atención y demás cosas, pero va a ser un reproceso porque abrir y cerrar, pues eso sí me parece como lo más harto del mundo, ¿cierto? Pero eso lo voy a hablar mañana. Pero la idea, muchachos, es que yo les pido el favor, es que yo lo hice, era para que ustedes tuvieran su tiempo y para que pudieran realizar sus evidencias y le estén subiendo sin tener fechas y que ustedes se estresen, ¿cierto? Pero también es que no van a dejar también para entregar todas las 48 evidencias de la fase de ejecución que tenemos cada uno para el 15 o 20 de noviembre, porque es que obviamente yo no me voy a trasnochar calificando 500 evidencias, ni más faltaba, ¿cierto? Pero la idea es que seamos responsables de ir evidencia que vamos realizando, súbala, súbala. Yo voy a estar calificando, las voy a estar mirando para irlas calificando, pero seamos un poquitico más responsables en eso. ¿Listo, muchachos? Las evidencias. Entonces acá, yo cada una, muchachos, fase de ejecución. Cada una de ellas, muchachos, tiene un nombre. Miren, cada presentación tiene un nombre y aquí el código donde va la evidencia y los talleres también tienen un código que tenemos que presentar. Entonces, por ejemplo, el taller está la evidencia, por ejemplo, la A4. Cada uno, ustedes ven que en Sajuna, cada una se identifica con un número, ¿cierto? Y este número ustedes lo encuentran allá en Sajuna y ustedes saben qué evidencia es la que tienen que entregar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta se la voy a subir ya que la encontré. ¿Cierto? Ya que la encontré, entonces para que ustedes vayan mirando, ¿cierto? Porque yo he tratado de ser también, como se dice, lo más organizadito, lo más posible, para que ustedes pues no se pierdan. Yo por cada sesión, entonces está el taller y el taller es la evidencia. Pero entonces la idea es que para que ustedes también miren en dónde vamos, miren la guía de aprendizaje, la lean y miren qué es lo que tenemos que presentar. Inclusive está la lista de chequeo donde ustedes miran, tienen que entregar y qué es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, muchachos, y pues también les expliqué, pues obviamente porque están abiertas así las evidencias. Pero si quieren, y pues aquí lo hablamos, pues yo trabajo con el cronograma y las evidencias las estamos entregando a más tardar cada 8 días, como máximo, porque pues estamos dando clases y cada 8 días estamos realizando taller, estamos realizando un nuevo tema, y pues si quiere, pues las dejo así. No, profe, Ustedes me solamente dirán. estaba preguntando, déjelas como están, que ahí están bien. No, tranquilo, No, Cristian, realmente no. yo estoy No, 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 adelantando un no. poco de las que tiene, o sea, la que nos dejó, pero Dime. sí se me hizo raro que yo no encontrara, digamos, las evidencias que tocaba entregar ahorita. Pensé que no habían, pero entonces digamos que tienen buen tiempo y me parece que estén bien así. Ah, bueno. Ah, bueno, Cristian, no, era también para aclararles, ya que su merced está con Ángel, para aclararles, o sea, por qué la hice así, ¿cierto? Porque su merced estaban, pues todos estábamos, pues que teníamos unas fechas ya establecidas de cada 15 días, ¿cierto? Pero entonces yo les hablé y les dije, pues, para cambiar esa estrategia y que pues para que a ustedes se les facilitara un poquito más poderlas entregar y pues obviamente para que no se me fueran retirando del tecnólogo. Y muchachos, ya estamos, mire, ya estamos a esto, como dice por ahí, ¿no? Estamos a 4 mesecitos, 5, de terminarlo. Entonces la idea, muchachos, la idea es que todos los 12 14 que estamos, pues yo sé que se conectan solamente 4, 5, 6, pero yo sé que hay demás personas todas pendientes de las evidencias, están mirando los videos, las grabaciones. Entonces la idea es que pues podamos completarlo y de mí pues no haya afán, ¿sí? No haya afán para que puedan cumplir con ello. Listo, mañana en la reunión yo voy a mirar a ver qué me van a decir. Y si no es posible, pues entonces yo les aviso a ustedes y ya, pues ya con fechas establecidas para que ustedes vayan realizando sus evidencias. Bueno,
Listo, profe, gracias. Listo, muchachos. Entonces, siendo las 7:35, entonces damos por terminada nuestra sesión del día de hoy, 14 de julio. Listo, entonces los dejo. Entonces, para que comiencen a realizar sus talleres, miren todas sus evidencias. Y bueno, entonces se me van cuidando, muchachos. Un abrazo a cada uno de ustedes y se me cuidan. Bueno, Gracias, instructor. Hasta luego. bueno, Listo, profe, bueno, gracias. muchachos, que estén muy bien, muchachos. Hasta luego.